decide qué es la verdad? Controlar las noticias falsas, las fake news. Casi la mitad de las personas se enteran de las cosas por las redes sociales. En la novela de George Orwell, 1984, el gran hermano había creado un ministerio de la verdad y decidía qué era falso y qué era verdadero. Esas noticias falsas hundieron, por ejemplo, la campaña presidencial de Hillary Clinton en Estados Unidos, perjudican la imagen del presidente francés Macron, y parece que organizaciones rusas distribuían esas noticias para beneficio propio. Fueron consideradas una amenaza para la seguridad nacional. El Parlamento Europeo creó una organización para informar qué noticias son falsas y cuáles son verdaderas. Lo hace en un informe semanal. Las empresas digitales se defienden y dicen que ellos crean emociones colectivas y no son responsables de la información que transmiten sus usuarios. La información tiene que crear distracción, luego problemas y ofrecer soluciones, así lo plantean los gobiernos. Es necesario hablar al público como si fueran niños, utilizar el argumento emocional por encima del racional, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, y estimularlo para que sea complaciente. Es necesario crear culpa, hacer al destinatario culpable de las cosas que ocurren, y es importante saber con precisión las reacciones del público. El filósofo norteamericano Noam Chomsky dice que la insatisfacción que tenemos con las instituciones ha creado el caldo de cultivo para que las noticias falsas creen oleadas de extremismo, racismo, injusticia, falta de libertad de expresión y que la propaganda sea confundida con la información. Cuando se duda de todo, sucede la falta de control y con ello se abre el paso al populismo y también la mano dura. La desinformación, las verdades a medias, generan discursos de odio y hostigamiento. Se nos pide que tengamos un pensamiento crítico y analicemos las cosas, no dejarse llevar por mentiras fáciles. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su libro allá del siglo XIX, El Anticristo, decía que en realidad Jesús no vino a traer buenas noticias, Evangelion, el Evangelio, sino malas noticias, que el ser humano es débil y no puede por sí mismo superarse. En un sentido sí tenía razón, porque rechazar al Evangelio es rechazar lo que somos, nuestra naturaleza caída. Son malas noticias para vos, para mí. Pilato le pregunta a Cristo en Juan 18:38 ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. O sea, no esperó la respuesta. Jesús había dicho 4 capítulos antes, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo Yahvé, yo soy, del Antiguo Testamento. Volvemos al principio. ¿Quién decide qué es la verdad? ¿La religión? ¿Los gobiernos van a decidir por nosotros? Te sugiero que no hagas como Pilato. Y si decidís que Jesús es la verdad, comenzá a seguirlo. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.